Orígenes, afirmaciones y respuestas. Muy bienvenidos nuevamente a nuestro programa Orígenes, afirmaciones y respuestas. Hemos estado estudiando estas semanas el tema del espacio y hoy día nos corresponde ver el sistema solar y los planetas. Tenemos un primer versículo bíblico, Génesis 14, 16, donde nos dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en el espacio, en los cielos para separar el día de la noche y sirvan señales a las estaciones, para días y años. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, e hizo también las estrellas. Las creencias sobre cómo fue creado el universo domina ciertamente la creencia evolucionista, aquella que nos está diciendo que todo fue en forma natural, que no hay ninguna intervención divina y que todo lo que se hace en este momento en la investigación tiende a confirmar, a validar esa posición. La NASA, de hecho, todos sus programas los tiene orientados a probar que hay un Big Bang o que hay también vida extraterrestre en otros exoplanetas. El trabajo del financiamiento al final es todo dirigido hacia ello, y aquel que quisiera probar o quisiera demostrar algo diferente, una posición creacionista, sería declarado anticientífico. Por lo tanto, no tiene financiamiento ni tiempo para hacer observación en telescopios. Sin embargo, si llegase a encontrarse algún modelo que no funciona, se tendrá que buscar un modelo de rescate para poder ajustar este fracaso a la teoría evolucionista, pero jamás aceptar a un creador, a un diseñador inteligente para todo este orden que se ve dentro del universo. El término evolución se usa acá en astronomía no para decir lo que se pretende o que se relaciona con biología o animales, sino que es una posición paralela donde todo el escenario se ajusta a una evidencia sin Dios o a una creación sin Dios, naturalista. Últimamente ha habido un gran avance en investigación en los últimos 50 años, de investigación con nuevos satélites, sondas, naves espaciales, como Mariner, Voyager, Cassini, Magallanes, Viking, Surveyor, Galileo, Pioneer, Venera, en fin, son gran cantidad de vehículos espaciales que han investigado la Tierra, el Sol, los planetas y hasta Plutón. Pero toda la intención es buscar vida fuera de esta Tierra, buscar vida en otros lugares. ¿Será posible? Bueno, hay una condición que se han puesto, que es agua, que haya agua en esos planetas. Sin embargo, se produce un gran problema, porque si hay agua no se puede formar un aminoácido, porque el agua desarma los aminoácidos, que son el fundamento de las proteínas. Es decir, con la misma química no podría funcionar una vida así. Pero es un tema que discutiremos un poco más adelante. Ha habido grandes éxitos últimamente con el descubrimiento de muchas cosas maravillosas en Plutón, que vamos a discutir al final de este programa. Mercurio también trajo muchas novedades con Messenger, y el cometa 7P Churyumov también nos dio información que ya conversamos la semana pasada. Los avances del conocimiento han sido fantásticos, porque al ampliar el espectro electromagnético a rayos gamma, a ultrawave, a infrarrojo y todas las otras frecuencias que tienen el espectro, más allá del espectro visible, ha permitido ver en el espacio muchas otras cosas que antes nunca se vieron. Y hoy día comenzaremos con la Luna. La Luna, que ha sido objeto de nuestra investigación de los hombres. El hombre ha podido llegar a la Luna varias veces, ha estado allí pisándola y ha descubierto cosas que corresponden a lo que creían y otras que no. Vamos viendo algunas de ellas. Por ejemplo, se teorizó que la Luna salió como un pedazo de la Tierra, pero sus materiales, correspondiendo a los materiales que se trajeron de vuelta desde la Luna, eran materiales que tenían muy poco fierro, que no correspondían a los materiales de la Tierra. Y la teoría aún que
persiste es que un planeta debió haber impactado en nuestra Tierra y de ahí salió un pedazo, el cual muy lentamente, este impacto fue muy lento, se habría desviado a tener una órbita alrededor de la Tierra. Sin embargo, hay muchas cosas que echan abajo esa teoría. Por ejemplo, que se ha encontrado agua en la Luna. Y si se encontró agua, es inconsistente porque en esa colisión todo se evapora, todo lo que es frágil se evapora. Por lo tanto, no tiene mucha consistencia. La masa de la Luna es pequeña, por lo tanto puede atraer poca gravedad. Con poca gravedad puede atraer una atmósfera muy delgada o nada de atmósfera. Por eso es que la Luna no tiene atmósfera. Pero está en una posición que es muy interesante. La Luna está puesta en una posición intermedia entre el Sol y la Tierra, y el Sol está 400 veces el diámetro de la Luna, pero también el Sol está 400 veces más lejos que la Luna lo está de la Tierra. Por lo tanto, esa coincidencia, permite que se vean eclipses perfectos del Sol. O sea que la Luna tapa perfectamente al Sol y no deja nada del Sol, sino que solamente las explosiones. Y eso es una, entre comillas, coincidencia que quiero destacar. La formación de la Luna, según Apolo, las misiones Apolo, había 3 teorías en ese momento. Que había una teoría de captura, es decir, que había pasado volando por allí una luna y la había capturado. Pero eso sucede que la captura la hace rotar y después vuelve a su órbita, o sea, vuelve a alejarse, no se va a quedar rotando. La otra era la teoría nebular, que se habría creado sola, a través de la teoría nebular que ya explicamos en el programa anterior, o la teoría de fisión. Pero estas 3 teorías han sido descartadas, porque las muestras de roca y el material que se ha traído de la Luna simplemente las descartaron. Hoy la mayoría de los astrónomos cree en la teoría que acabo de explicar de que un planeta del tamaño de Marte se acercó a la Tierra lentamente, lo impactó y de ahí habría salido esta Luna, se desprendió la Luna. Algo así más o menos, pero más lento. El profesor Harold Urey, se le llama a él el padre de la Luna. Dice cuando llegaron las primeras piedras de la Luna en 1969, las examinó y concluyó que su hipótesis estaba errónea, que el material de la Luna difería del de la Tierra y replanteó sus ideas con una nueva evidencia. Dice, conocido como el padre de la ciencia lunar, dijo que nunca podremos decir con certeza que conocemos el origen de la Luna. Es mucho más fácil decir, no existe. Olvidémonos de la Luna. El otro planeta que vamos a ver hoy día es Marte, que es un planeta metálico, formado igual que la Tierra, y que tiene algo bastante especial. Tiene una atmósfera de CO2, pero es muy liviana, es muy, muy, muy liviana. En sus polos tiene algo de hielo de CO2, y la atmósfera, al ser tan delgada, no permite, por lo tanto, es 100 veces menos que la de la Tierra, no permite que se sostenga esa atmósfera porque es demasiado delgada. Y es el único otro planeta que es habitable que está dentro de la zona habitable del sistema solar. Existe en el planeta Marte un gran cañón que lo descubrió la sonda ESA-Mars de Express. Y este cañón tiene 4.000 kilómetros de largo, que se ve en la imagen. Lo interesante de este cañón, de los 4.000 kilómetros de largo, es que está completamente definido y se ha dicho por los expertos en Marte que esta es la única forma que pudo haberse producido es por agua, o sea, por un gran diluvio dentro de Marte. Tenemos también este cañón de Heves-Kasma, que son 315 kilómetros de ancho. Y tenemos otro cañón también, otras fotos que son fantásticas, tomadas auténticas desde Marte, pero cuando lo comparamos con nuestro cañón, el cañón del Colorado, se produce un tremendo contraste. Allá en Marte todos aprueban que fue un diluvio y no hay agua. Y aquí en la Tierra estamos llenos de agua, como se ve esa foto del Pacífico, pero aquí se supone que no hubo ningún desastre de agua, no hubo un diluvio. Están las marcas, está el agua. ¿Por qué no pudo suceder acá también cuando allá lo aprueban todos?
Por ser la atmósfera tan delgada de Marte, los evolucionistas teorizan de que la golpeó un meteorito y la arrancó. Y esta va a ser la excusa siempre sobre todas las disconformidades que hay en cuanto a su teoría. Siempre van a decir que fue un meteorito que la golpeó e hizo el fenómeno que estamos mirando. Mercurio. Mercurio es el primer planeta que tenemos al lado del Sol. Y el Mercurio tiene un gran problema, que tiene una gran densidad. Y este problema, visto desde un punto de vista evolucionista, significa que no se pudo haber formado así. ¿Por qué tiene tanto hierro? De hecho, el 40% del volumen es hierro. Entonces, la teoría, por cierto, es que también lo chocó un meteorito que era solamente hierro, le entregó el hierro al planeta que se estaba formando y todos los elementos más livianos y volátiles salieron hacia el espacio. Y supuestamente de esa forma se hizo Mercurio. Pero, como decía, llegó una sonda llamada Messenger, los cuales los evolucionistas han teorizado que esta sonda no debió haber encontrado ningún material volátil. Sin embargo, los materiales voláticos, elementos voláticos, sí los encontraron, especialmente encontraron sulfuros. Encontraron sulfuros en una especie de piscinas, en unas depresiones. Estas depresiones azules que se ven en la foto, fue un descubrimiento sorprendente para los investigadores de Mercurio, porque vieron que allí había materiales volátiles, y repito que eran sulfuros. Y este descubrimiento hizo que tuvieran que replantearse muchas cosas. ¿De dónde obtuvo ese sulfuro? Porque se supone que fue impactada por otro asteroide que le dio complejos materiales pesados como hierro. Todos esos elementos de sulfuro o livianos debieron haberse evaporado. No pueden existir ahí. Pero allí están. Por lo tanto, crea un tremendo problema. Y también Mercurio tiene otro problema, que tiene un campo magnético. Y el campo magnético de Mercurio tiene también, se le ha hecho mediciones claras por sondas que se han enviado, y este campo magnético ha ido disminuyendo. De hecho, la medición que se hizo hace 36 años atrás disminuyó en un 8% a la última que se hizo por Messenger. Y esta significa que su vida media son 320 años. Pero con una vida media de 320 años, el campo magnético de Mercurio debió haber desaparecido hace billones de años. Por lo tanto, aparentemente no tiene la edad de miles de millones de años, porque su campo magnético está allí todavía. Venus es un caso realmente muy especial. Les explicaba la comparación entre Venus y la Tierra en el programa anterior, pero quisiera amplificar algunas ideas. Venus es muy similar en tamaño a la Tierra, su atmósfera es terrible, es de CO2 y tiene lluvia, tiene tormentas de ácido sulfúrico. Es un planeta con una alta temperatura debido a que tiene una capa que la está envolviendo, muy densa, tiene un efecto invernadero tremendo y su temperatura en la superficie son más o menos 467 grados centígrados. O sea, imposible que haya una vida normal allí. Y la atmósfera es tan densa en la superficie que tiene un efecto que nunca se imaginaron los primeros satélites que se enviaron para allá. Y estos fueron los rusos, los que enviaron una sonda, la cual penetró dentro de la atmósfera, esta densa que tiene Venus, pero implosó, se hundió, se hizo pedazos antes de llegar a la superficie, porque no imaginaban esta cantidad de presión que tenía. Finalmente recuperaron eso y lograron llevar una sonda hasta la superficie, la cual no se destruyó. Pero para hacer una comparación, en la superficie de Venus, la presión es tan alta como estar a 1000 metros bajo el agua en la Tierra. Es decir, nosotros no lo soportaríamos, simplemente nos moriríamos inmediatamente. Venus también tiene otra gracia, que rota al revés.
rota al revés que la Tierra y que la mayoría de los planetas solares. Esto se conoce como la rotación retrógrada. La posible razón de esto, según el modelo evolucionista, desde luego, es la colisión en el pasado de un asteroide que le causó al planeta parar y rotar para el otro lado. También Venus difiere con todo el resto de los planetas solares porque no tiene satélites, no tiene lunas. También es raro. Y no tiene magnetismo tampoco. O sea, es todo extraño. Y ciertamente, cuando se teoriza que golpeó un meteorito y lo dejó rotando en sentido opuesto, es un sentido extraño que queda, porque ¿cómo pudo haber pasado esto? Júpiter es el planeta gaseoso más grande que tenemos en nuestro sistema solar y es un planeta que tiene una tremenda tormenta que posiblemente está allí desde la creación y es tan grande que la Tierra puede caber varias veces allí. Tiene 16 lunas y vamos a comentar algo de una de sus lunas. La luna Io es una luna activa volcánicamente y está en este momento erupcionando y se ven en esas fotos cómo esa luna está con fuego. Y la pregunta es si es tan antigua, o sea, tiene 4.000, 4.500 miles de millones de años. ¿Cómo puede esa luna todavía tener actividad volcánica? Si supuestamente es antigua, debe estar apagada, no debe tener energía. Pero ahí está. Lo cual nos habla de una luna joven. Saturno también es muy especial. Saturno tiene sus anillos, los cuales son formados, como se ve en la imagen, por fragmentos de hielo, especialmente en este caso es hielo limpio, un hielo que está brillando, porque se ven los anillos brillantes, lo cual crea esa gran paradoja. ¿Cómo puede ser hielo brillante, limpio, cuando debió ser impactado por millones de años por meteoritos, son micrometeoritos que lo ensucian? Por lo tanto, lo que nos está hablando es que esos anillos son nuevos. Tiene también Saturno una luna que se llama Enceladus. Y Enceladus está en este momento proyectando dramáticamente hielo y agua al espacio. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Cómo puede ser tan activo? Lo que pasa es que Enceladus es un misterio porque es una luna que no puede tener millones de años, sino que solamente algunos miles de años. Veamos la imagen de Enceladus, cómo está proyectándose el espacio este gas y hielo de agua. Simplemente es una imagen que no se puede explicar. También tiene otra luna, Saturno, que se llama Titán. Y Titán es una luna que tiene metano. A propósito, es del tamaño de la Tierra más o menos. Y esta luna que tiene metano en la atmósfera, se sabe que va precipitando, va degradándose ese metano a etano. Y debería, por lo tanto, por tener millones de años, según la evolución, debería haber un mar, un océano de etano. Pero ¿qué es lo que hay cuando se mandó la sonda allí? Solamente pequeñas manchas, lagunas de etano, por aquí y por allá, como se ve justamente acá en el cuadro. Pequeñas lagunas de etano y no un gran océano, como se creía. ¿Y qué es lo que nos está diciendo nuevamente eso? Que es joven. Urano es un caso tremendamente dramático. Es un gigante de hielo, pero que su posición está completamente al revés. O sea, todos nuestros planetas giran para un lado y en un eje vertical, así. Pero este está rodando como una rueda. Y la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tiene ese eje al revés? ¿Por qué tiene ese eje perpendicular? Porque Urano simplemente en algún momento tuvo que haberse formado así. Porque el problema de la rotación, y además tiene una rotación contraria a la Luna, a la rotación del resto de los planetas. Es decir, en vez de rotar para acá, rota para el otro lado, igual que Venus. Y esto es simplemente por un efecto que no se conoce. Pero hay una cosa que desmiente lo anterior. La teoría evolucionista teoriza que debe haber habido también una colisión con un gran cuerpo como planeta que le volteó y le dejó rotando al revés.
Pero ¿saben quién dice que no? Las lunas. Porque tiene varias lunas que están rotando con él. Y en vez de estar rotando como podría haber estado en una posición así, las lunas rotando alrededor, esas lunas están también tumbadas rotando así. Y si bien un asteroide, un planeta, pudo haberlo golpeado, como teorizan, las lunas no tenían que haber sido tocadas. Sin embargo, las lunas confirman de que no es así correcta la teoría de un asteroide o un planeta que lo golpeó. También tiene Urano una luna que es muy especial, que se llama Miranda. Y Miranda tiene unas marcas, como se ven aquí en la imagen, que son dramáticas, que según la evolución postula, que fueron 5 asteroides que le golpearon y le hicieron todas esas marcas. No se sabe de qué son, a qué corresponden, simplemente se puede testificar que están allí. Neptuno, que ya es el último planeta reconocido como tal, también es otro gigante de hielo, pero es un generador neto de energía, es decir, genera más energía de la que recibe del Sol. Y tiene vientos tan grandes en la superficie de alrededor de 2.200 kilómetros por hora, que es es el planeta que tiene mayor cantidad de vientos en todo el sistema solar. Y no se entiende cómo se formaron estos gigantes tan lejos del Sol. De hecho, los astrónomos dicen que Neptuno y Urano no debían existir, porque no hay forma que se hayan formado tan lejos. Y una solución de parche que se ha puesto es que estos planetas de gas deben haberse formado mucho más cerca del Sol y después emigraron a su posición actual. Pero por supuesto es una teoría muy cómoda porque explica todo así con suposiciones. Pero que sea así ya es otro tema. Ahora, quiero comentar un poco lo que dice el señor Birth con el nacimiento de Urano y Neptuno. Él dice que la formación de ambos planetas en las afueras del sistema solar es muy lento por acreción. Es decir, habría tomado 10.000 millones de años, el doble de la edad del mismo sistema solar, para poderse formar tan lejos de allá. Por lo tanto, el Voyager descubrió que ambos planetas tienen un campo magnético inclinado y descentrado del centro del planeta. Y esto no se explica. Tampoco se entiende cómo existen estos planetas. Esa es la opinión de expertos. Y vamos por último a Plutón. Plutón es un caso también magnífico que se viene a descubrir recién ahora. Este año hemos podido descubrir lo que Plutón era realmente. Realmente Plutón ya no es un planeta considerado como tal por su tamaño, que es muy pequeño y no tiene las condiciones para planeta, pero sí se fue estudiado en detalle ahora. Y las imágenes que tenemos ahora puestas en pantalla son cómo se veía antes y cómo se ve ahora. La claridad que tenemos ahora de cómo es. Y esta claridad fue dando muchas claves, fue dándonos muchas claves que las voy a comentar ahora. El New Horizon, que fue la sonda que llegó hasta allá, encontró que Plutón tiene mucho menos cráteres de lo que se esperaba. Plutón incluso tenía una planicie muy suave sin cráteres y tiene también montañas, planicies, cañones y abismos. Y si hubieras estado orbitando al Sol por miles de millones de años, simplemente el planeta estaría lleno de cráteres. Y por lo menos podrían explicarse algunos procesos geológicos que hubieran tapado esos cráteres, pero tampoco es eso. Para una actividad geológica implica calor interno, y aún en este planeta enano debió haberse enfriado hace mucho tiempo. Entonces hay cosas que están incompatibles. Todos estos son informes que estoy, por supuesto, compartiendo con ustedes. Por lo tanto, la falta de cráteres en Plutón es una cosa que francamente es muy complicada. Significa que la superficie es joven y que cuán joven tenemos que pensar que es de menos de 100 millones de años. Por lo tanto, esto es una pequeña fracción de los 4.500 millones de años que se pretende en el sistema solar. Siempre se habla de 4.500 años porque se supone que todo el sistema solar en la teoría nebular se formó junto, incluso los cometas. Entonces todo fue creado a la vez por el sistema naturista, desde luego. Ahora, la densidad de Plutón es muy pequeña, como 2 gramos por centímetro cúbico. Esto significa que la mitad agua, la mitad roca.
por eso que tiene una densidad tan pequeña. Y también tiene lunas, una luna que se llama Charón. Y la científica Catherine Oikin esperaba que Charón estuviera cubierta de cráteres, pero lo que encontró la dejó sorprendida. No tenía tampoco esa densidad de cráteres. Ahora, otra cosa que se descubrió en Plutón, que es muy joven, o sea, no es consistente con billones de años, que se esperaba también que pudiéramos tener una evidencia real de esos millones de años, pero es justamente contrario a lo que se encontró. Los resultados preliminares de la sonda New Horizon nos dan buenas noticias para el modelo creacionista de creación reciente. Y lo último que quiero comentar muy rápido son los exoplanetas. Los exoplanetas, quiero referirme nuevamente a nuestra pantalla, son aquellos planetas que han sido descubiertos en los últimos 10 años, los cuales están todos tabulados allí. Todo lo que está en rojo son los planetas que son demasiado calientes, están en la zona caliente, imposible que haya vida. Los que están entre medio verde son los planetas que están en la zona habitable. Y los planetas que están allá son la zona muy helada. Por lo tanto, todos estos serían posibles que hubiese algo de vida. Sin embargo, debido al tamaño, tiene que ser solamente de lo que está dentro del cuadro superior. Y aquí son muy pocos los planetas, exoplanetas, que resisten la vida, que podrían resistir la vida teóricamente. Las dos flechas que indico para arriba, esos son Marte y la Tierra, en lo cual comparamos con el resto. Lo que se ha encontrado realmente es que todo es demasiado grande. Son planetas enormes, que giran sobre soles enormes, muy cerca del Sol. A veces sistemas binarios que van cruzando unos a otros. Y no es consistente con la teoría que se tenía de la Tierra como nosotros la conocemos. Es por eso de que tenemos que concluir con lo mismo de siempre, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Solamente Dios tuvo la intervención para crear todos estos planetas. Él sabe cómo lo hizo, Él sabe y nos dejó algunas señales de que no es esto una forma naturista o naturalista de hacerse, porque podemos ver en la Tierra, podemos ver en el Sol, podemos ver en nuestro sistema natural donde vivimos una obra maravillosa, una mano maravillosa de un Dios que nos dio una tierra perfecta para vivir.